Y todo el tiempo, como me conoce como amigo y todo, me iba como deschavando cosas. Claro. Y yo no hago la conexión real de eso con cosas mías, ¿entendés? Entonces vos me decís esto de Moscú y yo digo, claro, hay un cuento mío que nombran Moscú y hay una cosa ahí. Pero no me doy cuenta, no sé. No tengo conciencia de que lo que yo escribí en una computadora un día y laburé todo, hoy lo leas vos, que te conozco recién hoy, lo hayas leído. No tengo esa conexión hecha. No sé si será ahora o será siempre. No me pasa tampoco con la poesía. Lo que pasa es que siempre va a haber algo o sea, no puedes escribir nada que no tenga una mínima conexión con algo tuyo. Es imposible. Sí, y de hecho a mí me pasó algo con la salida del libro de cuentos, que unos días antes de que saliera yo empecé a estar como no nerviosa, sino tímida. Estaba como para adentro, no quería salir, no quería ver gente. Me sentía expuesta. Y entonces en un momento lo hablo y Lalo me dice, pero qué raro, me dice, si es ficción. Si vos ya publicaste el libro de poemas, la investigación que tiene una introducción muy personal, me dice, estos son cuentos de ficción. Y entonces yo me quedé con esa pregunta y en realidad lo que encontré fue que, a diferencia de lo que por ahí se puede creer con la ficción, que es algo más lejano a uno, en realidad todos los cuentos hablan de obsesiones mías, de cosas que a mí me importan, me interesan, de cosas que a mí se me ocurrieron. Y a veces son cosas terribles. Hay una mujer que busca ser infiel. Y la violan en la infidelidad. En uno de los cuentos y la viola. Juntos pero solos, ¿no? Juntos y solos. Juntos y solos. Juntos y solos se llama. Sí, ese anteúltimo. Claro, entonces que eso saliera, digamos, a la calle, a una librería, que alguien lo pudiera leer, implicaba que esa persona supiera alguna de las cosas que a mí se me ocurren o pienso todo el tiempo. Me parecía que el libro decía un montón de cosas de mí que yo no había dicho o que yo no digo, y muchas otras de las cuales ni siquiera soy consciente. Eso es lo que me parece. Bueno, Gaby, ¿sabes qué? Suelo comenzar siempre con la misma pregunta o con una pregunta parecida. Me interesaría preguntarte cuáles fueron tus primeros accesos a la lectura, quizá en la infancia, cuál fue esa lectura inaugural o lo que recuerdes al respecto. Sí, bueno, en general creo que uno empieza a leer cuando a uno le leen en realidad, ¿no? Esas fueron las primeras lecturas, las que me hicieron a mí, ¿no? Y sobre todo los cuentos que mi abuela me contaba, esos cuentos populares o de tradición popular como Alibaba y los 40 ladrones, Barba Azul, que de hecho Barba Azul aparece en uno de los cuentos, La Sirenita, la Sirenita de Andersen, la Sirenita que se moría y se convertía en espuma de mar. Y ella me lo contaba de noche, cuando antes de dormir y con mucho énfasis, y entonces de esa manera me fue transmitiendo como el interés por las historias, ¿no? Que después, digamos, están en un libro, forman parte de algo escrito, cuento, novela, lo que sea, pero el interés por las historias, por aquello que tiene que ver con la palabra, lo narrado, viene de ahí. Una primera novela que yo me acuerdo que robé de una biblioteca de mi abuela que se llamaba Las Damas de Misalogni. Una novela olvidable, no, totalmente olvidable, de un autor, de una autora, era una novela rosa, de una autora que no recuerdo, pero era espectacular porque ellas eran dos hermanas que tenían sexo con distintos hombres. Claro, yo tenía menos de 10 años, no sé. Te fascinó. Hubo algo ahí con la legalidad de yo puedo leer cosas que tengan que ver con el sexo, la sexualidad, no sé, pero no podía ver revistas o películas, eso sí era censurado. Y en los libros no era censurado. Y otra cosa que no era censurada en los libros tenía que ver con que cuando vos sos chico, y no sé, a mí me pasaba, yo pedía un juguete o pedía algo, muchas veces me decían que no. Pero yo me di cuenta que cuando pedía un libro, siempre me decían que sí. Quiero tal libro, bueno, mi vieja me lo compraba siempre. De alguna forma la literatura fue tu modo de acceso a lo para esa edad prohibido, misterioso, que en otro ámbito hubiera sido vedado y ahí lo tenías a tu disposición. Claro. A veces dicen, ¿cómo haces para recomendarle a un pibe que lea
o qué libro le recomendarías. Y los libros prohibidos, los libros, ¿no?, que tienen aquello que no le darías por ahí a un chico para leer, porque me parece que esa es una forma de engancharlo de una manera única. A mí me pasó eso. Y en esas, cuando ya pudiste elegir, ya no era el libro que encontrabas de la biblioteca de tu abuela, sino tus primeras elecciones, ¿recordás alguna otra que quieras manifestar? Sí, La Metamorfosis de Kafka, sin saber que era una obra clásica, sino porque había unas ediciones chicas en la calle Corrientes. ¿Una de color celestito? No, esta era blanca y no. negra, esta era blanca y negra, pero bueno, que tenía muchos clásicos. Y este tenía como una cucarachona en la tapa y lo compré, pero te lo cuento porque me acuerdo que lloré tremendamente con ese libro. Lo terminé de leer, estaba acostada en mi cama, recuerdo perfectamente esa situación, de empezar a llorar terriblemente y de que mi mamá apareciera y yo le hice esta pregunta, le dije: mamá, a mí si me pasa cualquier cosa, ¿vos me vas a querer igual? Así que La Metamorfosis para mí fue bastante traumático. Sí, ahí empecé a entrar en los clásicos. Y además yo estudiaba francés y tenía una profesora de francés muy copada, que era la agregada cultural de la embajada francesa. Entonces ella me daba distintos textos. Por ejemplo, no sé, yo quería estudiar periodismo, ya sabía, entonces me dio A Sangre Fría de Truman Capote. Tremendo texto. Me dio Operación Masacre, claro. Ponele que en el colegio no me lo habían dado. Como que yo creo que ahí ella fue una de las personas que guió mi lectura hacia los clásicos. Por ahí hasta ese momento leía cualquier cosa que encontrara, cualquier cosa que había en las bibliotecas por las que yo pasaba. También cualquier cosa fue el Nunca Más, por ejemplo. Que en un cumpleaños de un tío yo estaba aburrida y estaba en una habitación que tenía de su casa, y miraba la biblioteca y encontré el Nunca Más y lo saqué y lo empecé a leer y me dijo: llévatelo. Así me pasaba también, ¿no? De encontrar cosas muy zarpadas. Qué impactante que es que con algunos textos, por lo que veo, recordás el momento exacto de cómo fue que llegaste al libro. Es muy interesante eso. Yo conocí la vida a través de los libros. La sexualidad, por ejemplo, yo encontré, más allá, esto de la novela que te contaba de las damas en mi salón, y fue posterior. Pero yo tenía ese mueble que está ahí, era antes una biblioteca, no tenía la tapa, y ahí era una biblioteca que estaba en la casa de mi vieja en el living. Y había libros y yo me tiraba y miraba, y los agarraba y jugaba, no sé si... Era chica, era muy chica. Y me acuerdo que sacó un libro que se llamaba ¿De dónde venimos? Entonces yo agarro ese libro y claro, lo empiezo a leer y me acuerdo que mi mamá aparece en el living, me ve que estoy con el libro y me dice: bueno, cuando lo termines de leer, si tenés alguna pregunta, hablamos. Y se fue. Muy bien, claro. Y se fue. Ahora, fíjate cómo después, muchos años después, terminás o sea, acceder al universo desde la literatura es algo muy, muy hermoso para quien lo vive de esa manera, y cómo después caló hondo en vos al punto de que en tu tesina y en el trabajo posterior te preocupás por la literatura para chicos, por una literatura específica y etcétera, pero la relación de algo literario para un niño. De esa época, que son poemas que yo leí a los 8 o 9 años, me acuerdo poemas enteros, que no puedo hacerlo ni con mis propios poemas, pero de esos poemas me los acuerdo de memoria, todas las palabras. Es como una música que suena como si fuese una canción. Viste que las canciones te quedan rebotando y... Bueno, con esos primeros poemas a mí me quedaron de memoria, digamos. Y después de eso empecé a leer, Artaud, Rimbaud. Después abordé la poesía surrealista. Hay un libro de Aldo Pellegrini, no sé si lo tenés, de poesía surrealista, que es espectacular. Es una edición así roja, que tiene una boca. Una antología, sí. Decís. Si no me equivoco, creo que lo acuña Apollinaire, lo del surrealismo. Y es esto de estar por encima de la realidad, como que estás por sobre la realidad, como que accedes a la realidad desde algo que no es que estás por fuera, estás por encima. Sí. Y nada, acceder al mundo desde la literatura en general es un poco estar como por encima de las cosas. Sí. Bueno, para mí en lo que fue la adolescencia, leer a los surrealistas y leer a Artaud y a Rimbaud y todo eso compensaban un poco los mundos, ¿no? Porque había una cosa como muy dramática y terrible
de la crueldad del mundo, y otra cosa como más liberadora o más del inconsciente o más de una cosa sonámbula, noctámbula, aparecían animales, había, no sé, poemas de un elefante que abrió una heladera y había un queso. Había un montón de permisos en la poesía que para un adolescente está bueno encontrar, ¿no? Y esto sí los reconoces ahora como, si yo te preguntara por influencia, vos me los podrías nombrar, los incluirías en esa lista. No me doy cuenta de influencia directa, pero sí seguro que todo eso fue influencia, porque yo durante la mayor parte del tiempo fui lectora de poesía más que escritora de poesía. Yo escribía poesía en la adolescencia, ¿no? Y en un momento dejé de escribir. A los 18, 19 años dejé de escribir poesía. Y pasaron como 10 años donde yo no escribí poesía. Por ahí escribía algún poema, algún verso, alguna cosa, pero no escribía. Estaba escribiendo cuentos, estaba escribiendo otra cosa, narrativa. Te hago una pregunta ahí. Vos decís, durante la adolescencia escribía poesía. ¿Una poesía ligada a lo personal, a lo sentimental, a tus experiencias de vida? Sí, una poesía tremenda. Bueno, es más, tengo un primer libro que se lo hice a un novio que tenía en esa época, que lo cosí y todo, es un libro y era todo de poemas para él. Pero lo tiene él. Y una vez se lo pedí, no me quiere dar. No me quiere devolver. Ese es mi primer libro de poesía. O sea, quedó, está bien. Sí. Bueno, dentro de muchos años, viste, se va a aparecer por Mercado Libre el libro. Claro. Sí, por ahí en algún momento. Bueno, entonces lo que te decía es que estuve mucho tiempo sin escribir poesía y después, a partir de, una serie de cuestiones y de sueños y todo, un día me siento y empiezo a escribir poesía. Y durante 3 meses escribo más de 100 poemas, muchos poemas. Y cuando se lo llevo a Fabián Casas, que era alguien con quien yo tenía confianza y alguien que yo se lo podía mostrar y sabía que me iba a dar una mirada, no sé, sincera, me dice, pero vos ¿cuánto hace que estás escribiendo esto? Entonces le cuento, le digo, mira, no, en realidad yo no estaba escribiendo poesía, yo venía escribiendo cuentos. Entonces de golpe, tener todos esos poemas, no sabía qué hacer con ellos. Entonces le digo, mira, no, yo dejé de escribir poesía en la adolescencia, después pasó todo esto y ahora hace 3 meses que no paro de escribir esto. Entonces me dijo, no, esto lo estás escribiendo hace un montón de tiempo en tu cabeza. Lo estuviste escribiendo toda la vida. Todo este tiempo. Y en ese momento salió, y por determinadas circunstancias salió en ese momento. Vamos un poquito, charlamos, pero vamos metiéndonos un poco en vos escribiendo. Me dijiste un poco en cuanto a la poesía de este libro que un ex tiene ahí perdido. Sí. Ahora, ¿cómo empezás a escribir de un modo más sistemático? O sea, ¿en qué momento decís, me siento a escribir con un ánimos, con una voluntad de lograr algo? Cuando pienso en escribir, pienso en corregir. O sea, cuando yo empiezo a corregir y me doy cuenta que ahí está la escritura, es cuando empiezo a ir al taller de Ramos, de Pablo Ramos, de narrativa, que yo tenía 21, 22. Porque yo empiezo a ir, después dejo de ir, él se va a Berlín, una beca, no sé qué, vuelve y hago otro año más con él. Pero más o menos a esa edad yo empiezo a tomarme determinados días de la semana o ratos que tenía y abocarlos, digamos, a la corrección de cuentos. Me parece un súper plan quedarme una tarde corrigiendo un cuento. Si vos, no sé, me das cuentos míos y me parece... Sí, es muy, muy difícil de superar. Para mí escribir es corregir. Escribir un primer borrador no tiene... es un mal necesario, pero no te lleva a ningún lado si no tiene una reescritura, una corrección, sobre todo en cuento, en narrativa. ¿Cuál es el proceso, si es que hay uno, en el que te das cuenta que una idea va a encontrar su camino en la narrativa o en la poesía? Es una pregunta que siempre vuelve, ¿no? En mi caso particular es un modo totalmente distinto. O sea, nunca podría confundir un poema de un cuento. El poema es una voz narrativa mía, digamos, soy yo, y tiene que ver con algo totalmente natural que sale, donde casi no hay
demasiada conciencia en decir me siento a, sino que sucede. Y el cuento para mí es la diversión, es el sentarme a crear, el espacio donde sí hay una idea que me viene hace mucho tiempo, tal vez algo que me acordé, algo que vi, algo que me contaron, hay alguna idea ahí que me da vueltas hace mucho tiempo y entonces me siento, sí, conscientemente a desarrollarla. Hay una lejanía entre esa idea y el laburo y la forma que después le vas dando que en la poesía. La poesía es un devenir, o sea, te sucede, como vos dijiste, o sea, ahí está la diferencia. Sí. Hay una distancia con la narrativa que tiene que ver con la forma, como el oficio sería de escribir, no con el tema. ¿No encontrás tampoco en las ideas que dan origen y que después devienen en poesía o en narrativa a una distinción en cuanto a si están más empapadas de experiencias personales o de vivencias tuyas que las otras o si la distancia también puede impactar en eso? En poesía soy yo. No creo en la poesía, si querés, del narrador. ¿Entendés? De inventar un narrador que no soy yo. Una máscara. Una máscara. No creo en ese tipo de poesía. No es mi poesía y no es la poesía que me gusta leer. En cambio, en el cuento sí se puede dar eso, digamos. En el cuento sí, en general, el narrador principal no es una mujer de mi edad, ni de mis particularidades, gustos o relaciones o lo que sea. Entonces ahí sí encuentro como la posibilidad de poder moverme más fácilmente. Ahora, ¿eso es porque hay menos de experiencia personal o porque hay una necesidad también de escamotear la situación a partir de... Es una buena pregunta. A partir de, nada, una persona que sea disímil o que sea muy lejana a las características personales? No tiene que ver con que requieran del disfraz, sino tiene que ver con que, ni con falta de experiencia, sino con que a veces hay obsesiones que no vienen de la experiencia propia. Digo obsesiones como temas a narrar. Escribo sobre cosas pensamientos que vuelven y vuelven y vuelven a mi cabeza todo el tiempo, entonces en algún momento que me cansa y me aburre y me atosigan también a veces, entonces los escribo. Y a veces esos temas o esas obsesiones no tienen que ver con algo que efectivamente me pasó a mí. Tal vez es algo que le pasó a otro o que escuché por la calle o algo que terminé ahí como elaborando de distintas cosas y me obsesionan de la misma manera como puede ser, no sé, una ruptura con una pareja. Tampoco es que tomás una distancia tan extrema, porque muchos de las protagonistas pueden... O sea, son de un universo... Afín. Sí, no forzaría a hacer propio algo que no fue y tampoco intentaría disfrazar algo que tiene que ver conmigo porque, digo, si por ejemplo, no sé, hay un cuento de una nena que se hace pis en la cama y qué sé yo, podría haber sido un nene que se hace pis en la cama y no, puse una nena y yo me hacía pis en la cama. Pero no siento la necesidad de tener que decir, no voy a poner una nena que se hace pis en la cama porque yo me hacía pis en la cama, porque también... entiendo de manera como muy natural que lo que está en ese libro es ficción. Todos los cuentos son ficción. Siento verdaderamente que cada uno de los cuentos es ficción y tengo un alejamiento con el texto donde no me reconozco. No me reconozco en ninguno de los personajes. Pero sí en los poemas. O sea, en los poemas sos la mujer con la merluza en la mano. Sí. Por ejemplo, una ferviente militante contra las máscaras. Sí. Chao máscaras. Chao máscaras. Bueno, Las cosas que pasaron es tu primer libro de poesía del año 2013, publicás por Huesos de Jibia. Contame un poco primero cómo fue la experiencia de publicación. Tuve suerte con el libro de poesía de mandarlo a un par de editoriales y que les gustara a esas editoriales y que lo quisieran publicar. Entonces tuve que elegir. Y elegí al editor, más que a la editorial, a Walter Casara, porque fue el único de todas las otras editoriales a donde mandé que me hizo una observación.
me dijo, no me voy a olvidar, me dijo que para él el último poema no tenía que cerrar el libro, sino el anteúltimo. Había que hacer como un enroque de esos dos poemas. Y eso a mí me pareció interesante, comprometido de su parte, y me dieron ganas de editar con él porque yo entendía que la edición tenía que ser una instancia de aprendizaje. En los poemas de este libro, si bien hay un laburo con cuestiones cotidianas, apelás a un lenguaje que es contundente, que no se pierde en vueltas lírico-barrocas y etcétera, y que te presenta imágenes a veces de todos los días, de a poco te va metiendo como en una suerte de abismo en el que estás enfrentando y lo tenés ahí. Entonces por ahí una mujer que recibe un llamado, con lo que hablábamos antes, después de 2 años, y se siente como la única persona del mundo que tiene un filet de merluza en la mano, que parece eso, en realidad es muchísimo. ¿Cómo fue la construcción de todo eso? Fue, si querés, ahí sí, con una necesidad de esconder. Ahí sí fue con una necesidad que yo encontré en la poesía de poder contar cosas que necesitaba contar o que quería contar o que quería poner en palabras sin exponerme de manera total, digamos. Tiene que ver con que la poesía para mí es un lugar de bienestar, de paz, de tranquilidad, donde no voy a los lugares tal vez más sórdidos o más oscuros de mi personalidad. No soy esas personas que están mal y después se ponen a escribir, ¿viste? Sí, la poesía catártica no. No, eso lo hice en la adolescencia y ya está. Yo si estoy mal no puedo escribir. No puedo. De hecho, esto yo lo hablaba una vez con Flor Codagnone, que ella escribe el momento. O sea, ella escribe lo que le está pasando hoy, ahora. A la noche escribe un poema. Yo no, yo escribo de a 5 años para atrás. ¿Cuáles sentís, o cuáles crees, más que sentís, que entonces son tus temas? ¿Los definís por exclusión? Es decir, hay temas que no son mis temas, a mí no me interesa hablar de esto, no me interesa hablar de esto otro. Sí. O hay algo que sentís que está rebotando permanentemente. Por ejemplo, no sé, te puedo decir el amor, por decirte algo. En tu caso, a mi entender, hay una deliberada elección de elegir un lenguaje más bien ágil, más bien contundente. ¿Qué crees que gana tu poesía con ese lenguaje? Yo me creo a mí misma cuando me leo escribiendo esto. O sea, cuando decidí publicar el libro fue porque yo sentí que esto me identificaba a mí, que esto hablaba de mí, de quién yo era. Bien, mal, más o menos, bueno. Pero yo podía y puedo todavía hoy, porque hay veces que pasan los años y uno no está contento con un trabajo publicado. Yo hoy puedo agarrar ese libro y decir esto habla de mí, habla de un momento de mi vida y estoy conforme con eso. Y creo que las palabras que usé tienen que ver con eso. Y tienen que ver también con que... Con una autenticidad, en definitiva. Sí, con autenticidad y con que no es menos bello hablar con palabras cotidianas. No creo en eso. Como tampoco creo en que si los adolescentes hoy utilizan emojis o emoticones, que es un horror, claro, y que es un desastre y que entonces la pluralidad de sentidos y que la palabra... No me parece. Tiendo a desdramatizar todo ese tipo de cosas. Me parece que todos los lenguajes y todas las palabras tienen un horizonte de significados amplios y que utilizados y que conectados de distintas formas son tan ricos como otros. Bueno, en vos veo que sí, pero vos crees que hoy tiene la misma importancia publicar un libro habiendo tantos otros mecanismos y tan accesibles de difusión y de distribución de una obra. Hoy es muy fácil colgar 10 poemas en internet y te va a leer un montón de personas. Si igual sigue teniendo ese sabor esencial el libro, ¿no? A nivel mercado hay algo que tiene que ver con el libro que es más prestigioso, nos guste o no, tiene más prestigio haber publicado un libro, 5 libros, para cualquier tipo de instancia, feria internacional, regional, lo que sea, que haber publicado, no sé, en un blog, por ejemplo. Después hay otra instancia que tiene que ver más como de lectura, que en mi caso yo lo puedo entender porque a mí me gusta más leer en papel. Puedo leer digital, pero me cuesta mucho más.
Y sobre todo tiene que ver porque en general no leo cuando estoy en casa. O sea, sí leo cuando estoy en casa, pero no solo cuando estoy en casa. Leo en un colectivo, leo en una sala de espera, leo en unas vacaciones, leo en un montón de cosas y no me gusta depender de algo electrónico para eso, porque tenés que cargarlo, porque tenés que no se tiene que mojar, que caer. No puede ser una compu, una tablet, lo que sea, ¿no? Hay como varias cosas ahí. En cambio el libro siempre está. A mí me gusta la obra que implica un libro, un disco. Eso el laburo, decís, el trabajo. Sí, a mí me gusta recibir... no sé si 3 poemas es una obra. 3 poemas pensados como obra. Yo sí, pero si yo escribo 3 poemas y los subo a un blog, qué sé yo... No sé si transmito, me parece que está bueno que, por ejemplo, en un libro vos tenés una serie de poemas elegidos por el autor, por el editor, por lo que sea, que más allá de la singularidad de cada uno de los poemas, juntos son un universo que comparten cierto sentido. La obra como sistema. Claro, que hacen sistema y que vienen a traerte algo, como un disco. A mí me pasó algo físico muy corporal y que siempre me gustó, que cuando fui a Nueva York y fui al Guggenheim, a mí me explicaron antes de ir que en vez de subir por la escalinata, digamos, no es una escalinata, es una rampa, viendo la muestra, había que subir por el ascensor y bajar, ¿no? Al revés. Y cuando llegué al punto más alto y empecé a bajar por la rampa, me di cuenta que por la inclinación de la rampa y la forma de la curva, tu cuerpo, según tu peso, tu altura, lo que sea, pero adquiría un tipo de velocidad y de comportamiento X que no es el común, de la forma común que yo caminaba, era otra. Y que mirando las obras era una buena velocidad y postura corporal para ver las obras. Y eso lo pensó un arquitecto. O sea, eso lo pensó Bright, ¿entendés? Y lo hizo. Y poder hacer ese viaje y ver que tu cuerpo se modifica a partir de un edificio y cómo vos ves una muestra y una obra a partir de lo que el tipo pensó, a mí eso me gusta. Y si vos te lo pensás en un libro, vos arrancás con un poema que alguien pensó como primer poema y cerrás con un... A mí me gusta eso. En general no salteo, lo leo como lo pensó el autor. Te leí decir que en la poesía te interesa de alguna forma conservar la belleza. A ver si coincidimos. Yo, a mi entender, para mí la belleza se pone en juego en la relación entre la cosa y sus circunstancias. En el caso de una persona, un sujeto, y cómo se relaciona con lo que tiene. Puede ser una forma de hablar, un modo de moverse, un modo de gesticular, un modo de asumir aquello que es. Quizá en una cosa, en un objeto concreto, es más difícil porque no hay algo de lo voluntario. Pero en la poesía sí. Me parece que es como un lugar misterioso e intermedio, porque se pone en juego todo lo voluntario, todo ese autor que está detrás, y a su vez es algo que, una vez terminado, se aleja. Sí. ¿A qué te referís vos? ¿O cuánto hay de esto? Quizá nada, quizá mucho, en tu referencia a la belleza en la poesía. Tiene que ver con lo que hablábamos de aquel lugar de tranquilidad, de reposo más que de tranquilidad. Porque a veces el reposo no implica una tranquilidad total, sino como el momento de parar la pelota. La poesía viene a parar la pelota. Eso es lo que me parece. Los cuentos tal vez vienen a generar más preguntas, más cosas, o por ahí más a perturbar ciertas estructuras de la actualidad, pero la poesía me parece que viene a frenar una situación, ¿no? Como si pudiesen ser como fotos de algo de un modo más reflexivo. Y creo que la belleza tiene que ver con eso, con ver en esos momentos de haber frenado ciertas situaciones, ver la belleza incluso en momentos que no son lindos. Y a veces uno tiene la necesidad, incluso en momentos sórdidos o en momentos tristes, una necesidad imperiosa de encontrar belleza.
y casi podríamos encontrarla en cualquier Ok, lado. sí. Por ahí es de encontrar algo como si fuese una señal de nadie, ¿no? Por supuesto, pero una señal que diga, bueno, en este momento que todo es horrible, yo mirá cómo una luz atravesó la ventana y apuntó, o a veces es hasta gracioso, ¿no? Apuntó una teta en una revista que justo había ahí caído, o estás en un velorio. Vamos a pasar, Gaby, si te parece, antes de ir a tu libro nuevo, por este trabajo, Los Mundos Posibles, eh, un trabajo de investigación muy fuerte que hiciste sobre literatura LGBTTI Sí. para niños. Bueno, esto en principio fue tu tesina, Sí. después de vino el libro, publicaste por Blat y Ríos. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Si bien vos en la introducción contabas cómo te empieza a interesar, y un poco lo hablamos antes, y mencionaste el libro que dispara, o que te ayudó en el momento a legitimar tu modo de familia, tu forma de familia. ¿Cómo llegaste al tema y cómo fue el proceso de investigación? Arduo, porque Sí. los antecedentes había poco. Bueno, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, el libro es una investigación acerca de cómo aparecen en literatura infantil personajes no heterocentrados. Entonces puede ser un gay, una lesbiana, una familia homoparental, pero también puede ser una chica que juega al fútbol o un varón que se divierte poniéndose el vestido de la madre, ¿no? Para jugar. La introducción fue lo último que escribí y vino a posteriori tal vez todo ese razonamiento de mi infancia y de mi relación con los libros y todo eso. Yo lo que quería, yo me estaba recibiendo de Ciencias de la Comunicación en la UBA y yo quería hacer una tesina que estuviera relacionada con la literatura porque yo quería pasarla bien y entonces que la tesina fuera una excusa para tener más tiempo o obligarme, si querés, a tener más tiempo para leer. Entonces el primer recorte fue literatura infantil, literatura para chicos y chicas. Bueno, a partir de ahí empecé como a explorar mucho el tema, a leer autores del momento, a leer autores clásicos y ahí me di cuenta que era una literatura en general rígida, con consumos rígidos y con estereotipos marcados. Y me llamaba la atención cómo a argumentos muy locos se le oponían estructuras muy rígidas. Por ejemplo, no sé, un ratón que era astronauta, que vos decís, bueno, todo puede pasar acá, pero el ratón que era astronauta estaba vestido de celeste, jugaba a la pelota, estaba casado con una ratona, tenía una hija y un hijo ratón y ratona, que a su vez, no sé, ¿no? Claro, sí, sí. Todo muy heteronormativo, todo siempre profesionales, que estudiaban, trabajaban, ¿no? Y los libros que se salían de eso eran muy notorios. Y eran de autoras que a mí me gustan mucho, como Graciela Cabal, bueno, Silvia Yújar es la de Historia de un primer fin de semana, María Elena Walsh, bueno. Se fueron uniendo ahí como cabos y empecé a decir, hay libros con personajes gays o lesbianas y no sé qué. Empecé a averiguar, a ir a librerías, a docentes, preguntarles todo y me decían que no había, que eso no. Empecé a buscar por internet, bueno, empecé a encontrar algunos casos en España, encontré con una librería que tenía libros, que se cerró, se llamaba Otras Letras, y ahí empecé a armar un corpus y encontré todo un mundo que no estaba sistematizado, digamos, en un libro. Cuando vos me decías esto de la dificultad fue porque no encontré otros estudios que hablaran de esto. Sí había encontrado un informe de 5 páginas, español, pero muy a lo español, era solo casos españoles. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste? Viste que vos antes hablabas de que la edición, la publicación era como un aprendizaje. ¿Cuál fue el aprendizaje que te dejó toda esta investigación? ¿Los mundos posibles? Muchísimo. Los mundos posibles, en principio, un respeto hacia las palabras superior en el sentido de académicos, ¿no? A entender que no podía poner una palabra porque a mí me gustaba esa palabra o cómo sonaba o lo que significaba si no había leído antes las 3 bibliotecas que hace 20 años estaban peleando con esa palabra, ¿no? Por decirte algo. Palabras que no son palabras, son categorías, eso, como entender la diferencia, ¿no? Que si bien vos durante la facultad lo estudiás y todo, cuando vos tenés que
escribir y vos tenés que producir un texto, bueno, tenés que manejarte con ese universo de palabras sabiendo el peso que tiene cada una de ellas, quiénes las trataron, las investigaron, qué teorías se elaboraron a partir de esas palabras, ¿no? Hay palabras que son de determinados autores, entonces vos cuando las agarrás tenés que saber qué se entiende, decir cómo la vas a usar. Sí, una palabra encierra una historia, una ideología, una biblioteca. Dos bibliotecas peleándose. Entonces el primer capítulo entero creo que del libro me lo tomé para decir que yo tomaba tal palabra según tal autor, tal palabra según tal otro. Bueno, es lo que se hace en general en los trabajos académicos, pero sí, creo que en principio eso. Y después me dejó un montón de cosas en cuanto a experiencias personales de visitar congresos, de conocer gente, de intercambiar experiencias con docentes que están usando los libros que yo nombro en el libro. Y una anécdota así como sublime fue que en el pueblo donde vive mi viejo, en Capitán Sarmiento, lo leyó una señora de como de 80 años porque yo dejé una copia en la biblioteca popular. Y entonces le tocó un día el timbre a mi papá, que lo conoce todo el mundo porque es el único traumatólogo del pueblo, entonces lo conocen. Le tocó el timbre y le dijo, leí el libro de su hija, Los Mundos Posibles, me gustó mucho, le alquilé el local a un señor homosexual. Increíble. Increíble. Eso es como una perla de las cosas insólitas que pueden surgir a partir de una pregunta que a mí se me ocurrió en esta mesa, que fue decir, ¿habrá libros con personajes, no sé, no heterocentrados? No sé en ese momento cómo le habré formulado la pregunta, seguramente fue mucho más bruta, pero bueno, y después te encontrás con esas cosas que pasan. ¿Cuál es para vos entonces la importancia que tiene que chicos accedan a textos o a cada vez un corpus mayor de textos en que se incluyan todas estas posibilidades, estos diversos universos, diversos mundos? Sí, a mí me parece importante que no haya a priori tabúes sobre todo, tipos de familia que hoy en Argentina están bajo la ley, la legislación. O sea, ni siquiera estamos hablando acá de gustos particulares o de lo que... Estamos hablando de una legislación y que a priori se piense desde una editorial o desde algunos autores no incluir ese tipo de familias. Me parece que eso es lo que no tiene ningún sentido. Seguir replicando ciertas lógicas porque en algún momento se consideraron que eran más salubres para, no sé, la mentalidad de los niños y niñas. Entonces este libro en realidad plantea un poco eso, que lo primordial, lo principal parta de lo literario, que sea lo literario lo que conduce a la familia que va a aparecer en ese libro, no al revés. Ni siquiera al revés de decir vamos a escribir libros donde haya familias homoparentales. Claro. No sé, hace a la historia, el niño se va a enganchar con esa historia, tiene que ver. Porque si la historia después es Juan tiene 2 papás, no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? Ningún chico se engancharía con ese libro. Claro. Entonces, me parece que hay que respetar a los chicos como lectores y darles una historia literaria que literariamente les puede interesar a ellos y enganchar, y que no tenga restricciones a priori de cómo ese libro tiene que ser en cuanto a temática o su familia. Ojalá que en algún momento, que lo dije en la presentación del libro, este libro sea viejísimo y alguien lo agarre y diga, mirá qué antigüedad lo que se estaba planteando en este momento. Claro. Porque este libro... ese paso hacia adelante. Claro, tiene un objetivo que es la visibilidad, que es, cuando yo empecé la investigación me decían, no hay este tipo de libros, no existen. Bueno, este estudio viene a decir, sí existen, son estos, este es el corpus, empezó acá, este es un antecedente, después se hizo acá, estos autores trabajaron esta temática, estos autores trabajaron otra temática, ¿no? Como un recorrido. Entonces generar esa visibilidad. Pero la verdad es que no es que yo creo que tenga que haber en las librerías un estante que diga literatura para gente que no tiene una familia, ¿no? Heterocentrada. Me preguntaba mientras hablabas si
si encontraste en la investigación, en este trabajo, gente que haya investigado el tema para intentar armar un corpus, pero con la finalidad de demostrar lo contrario. Es decir, demostrar no sé, algo perjudicial detrás de esto. Es hermoso. O algo. Es hermoso, te invito a que lo visites. Tendría que armar un post con eso que nunca hice, pero lo tengo guardado. Cuando yo empecé a buscar estos libros y no los encontraba, una de las mayores ayudas fueron las páginas de católicos o anglesianos también de Estados Unidos que hacían listados de libros que no deberías comprar a tus hijos. Claro. Ellos me ayudaron a mí, porque cada lista de libros prohibidos para mí era una lista de libros, claro, ¿entendés? A analizar. Aparte vos imagínate tomarte el trabajo de buscar esos libros, ¿no? Y de horrorizarse con las historias para censurarlas, para prohibirlas. Me han leído esto y... No, increíble. Pero bueno, te ayudaron, te dieron una mano. Muchas gracias. Algo positivo tuvieron. Sí. Llegamos entonces a este año 2015, donde publicás tu último libro, Soluciones Quirúrgicas, en narrativa, un libro de relatos, publicado por Zona Borde. Bueno, este libro, desde la presentación, tuvo palabras muy elogiosas. Laura Mazzolo, que dice que el silencio guía estos relatos. Dicen también que de tu manejo del diálogo a lo Hemingway con una precisión de un láser, me parece que no son para nada exagerados, que tienen razón. Y en estos relatos apelás de alguna manera a mostrar escenas que también son cotidianas o pueden tener una cuestión ordinaria, que la volvés extraordinaria con el relato, y que se alejan de esa belleza de la que hablábamos en la poesía. ¿Cómo las escribiste a lo largo de un tiempo breve? ¿Te acompañaron durante muchos años, como te pasó con el libro de poemas? Los cuentos empecé a escribirlos, no sé, el primer cuento de ahí será uno de mis primeros cuentos, que creo que es Soluciones Quirúrgicas, que yo he tenido 20 años, el primer cuento que llevé al taller de Ramos. Y el último cuento, que justamente creo que es el anteúltimo cuento, Juntos y Solos, es de este año porque la editorial, eran 11 cuentos y la editorial me dijo que 11 era un número raro. Después, charlando con otros colegas, me decían que muchas veces pasa eso, como que el 11, el 13 en general no gusta. ¿No gusta? ¿El número impar no gusta? No sé, pero no era que la razón era que no les gustaba terminar con cierto cuento, qué sé yo, sino que, querían sumar un cuento más. Así que yo tenía ese cuento medio escrito, pero no terminado, y lo terminé para el libro y lo sumé. Así que sí, 10 años en el medio, ¿no? Taller, en el medio de correcciones, en el medio de dejarlos y volverlos a agarrar. Sí, son cuentos que me acompañaron bastante, por eso también estoy contenta que hayan salido publicados, porque ahora estoy escribiendo otras cosas. Entonces, está bueno que no estén tanto tiempo como cajonadas las cosas, ¿no? Quería preguntar por el orden. Vos recién mencionaste como uno de los últimos que escribiste, el anteúltimo, Juntos y Solos, Soluciones Quirúrgicas es el segundo y era uno de los primeros. ¿La disposición, el orden de los cuentos fue una elección que tiene que ver con lo cronológico o no? Porque Aterrizar en la Luna, que es el primero, sí. No sé si es reciente o no, pero digamos, por lo menos predispone a pensar que conservar cierta distancia. En realidad el orden, yo no soy buena con los órdenes y no soy buena titulando. Tal vez es una de las cuestiones que entonces le presto más atención porque no es algo que naturalmente me salga. El orden un poco lo pensó Tito Salvador Viedma, que lo editó el libro, y entonces él me recomendó cierto orden. Yo tenía pensado seguir el consejo de Abelardo Castillo, que un día lo fui a ver, y él me dijo, yo estaba terminando este libro, y él me dijo, vos poné el cuento que más te guste primero, después el que más te guste, así todo, y después los que no te gusten tanto, te gusten menos, Y entonces yo dije, cuando yo publique... decreciente. Sí.
Entonces dije, cuando yo publique este libro de cuentos voy a tomar el consejo del gran Abelardo Castillo. Y la verdad es que no lo hice. No lo hiciste, claro. Después digo, lo tendría que haber hecho, no sé. Creo que pasan tantas cosas en el medio de lo que uno cree que va a hacer y después hace. Tito me tiró ese orden, a los de la editorial, a Laura Mazzolo y a Juan José Bursi les pareció bien. Yo lo único que quería era que el último cuento fuera el último cuento. Eliseo Riazán. Me gusta que el libro termine como dándome un consejo a mí, que es esto, claro. ¿No? Vas a estar bien. No me acuerdo exactamente cuál es la frase, pero te la digo ya. Sí. Que dice eso, chau Gabriela, vas a estar bien. ¿No? Entonces, no sé, a mí me gusta... Fue como un cierre, claro, después de todo esto, bueno, voy a estar, lo comentaste, fue entendido. No les dije todo esto. O sea, se van a enterar. Okay. Sí, yo les dije que quería que ese fuera el último cuento. Por razones... No, dije, no, me parece que tiene que cerrar el libro tal cosa, y me hago la muy profesional y seria. Claro, muy bien. Pero en realidad sí tiene que ver con algo... Las razones eran esas. Sí. Claro, está muy bien. Bueno, ya que estamos voy a preguntarte por ese lado. ¿Qué diferencia encontrás en el hecho de ponerle a un personaje tu propio nombre? Le puse mi nombre porque no podía tener otro nombre ese cuento. No, yo tenía otro nombre antes y no me cerraba. Algo muy, muy particular, porque aparece muy poco el nombre. No es que el nombre... Sí, gravita a lo largo del... Ni tiene ninguna relación con el cuento. Se podría haber llamado Teresa. Pasó también con otros personajes, de ponerles nombres que no funcionaban. Y tiene que ver con... Me parece esto que tiene que ver con lo colectivo y simbólico y personal, que cierto nombre representa cierto tipo de personas que vos conociste. Entonces me parece que en ese sentido elijo el nombre de Gabriela porque me parece que iba con el personaje y con todas estas anécdotas que te conté, pero no necesariamente porque sea mi nombre. Pero sí, eso me encanta, elegir los nombres para los cuentos. Se los cambio un montón de veces. Eso me gusta hacer. ¿Cómo estás sintiendo hasta ahora la recepción de soluciones quirúrgicas? ¿Sentís que rompe un poco la endogamia que muchas veces se da en la literatura, que está explorando caminos más amplios? Hace una semana recién que está en librerías, entonces la gente que lo compra en la presentación es gente o que te conoce, o que conoce a alguien que te conoce, o que por ahí leyó tu primer libro. No es gente totalmente por ahí desconocida que va caminando por la calle y entra a una librería y lo compra. Pero lo que me gustó de esas primeras lecturas de gente cercana o afín, todo, que es el primer libro que tiene más resistencia ante ellos, tal vez, porque el libro de poesía es un libro amable, de investigación tiene como de fondo, no sé... institucional, lo académico. Sí, la búsqueda de un bien, ¿no? Claro. Que estén representadas la familia, digo. Porque muchas veces incluso no lo han leído, digo, hay un montón de otras cosas, ¿no?, que dice el libro. Pero el libro de cuentos, de golpe me dicen que los perturbaron, me preguntan sobre un cuento, o por ejemplo mucha gente me dijo que lloró. Distintas personas, mujeres, hombres, distintas edades, que lloraron con distintos cuentos. Hay como 2 o 3 cuentos que parece que dan para lagrimear, no sé, vos lo leíste, no sé qué. Sí, no, a mí lo que me parece es que se da porque jugás en situaciones que están al límite, que impactan en lo cotidiano, y que ponen al personaje en un rol muchas veces que quizás es una antigüedad, pero que como que roza cierta inmoralidad, o que roza cierta situación límite. Y eso te expone, porque te interpela, porque está en vos decir, bueno, si donde sentís una mínima identificación con el personaje, ya te sentís en falta. Y si no sentís una identificación con el personaje, estás mintiendo, con lo cual también estás en falta. Claro. Con lo cual me parece que pasa por ahí un poco, como que hay una... Y si no hay una que te lleve a un recuerdo, es otra que te lleva a un momento actual. Y si me refiero a que hay como
personajes variopintos, que si no es uno es otro, pero alguno te va a pegar un cachetazo, o sea, te va a impactar por algún lado. Y eso me parece que hace que funcione muchísimo. Y yo creo que por eso decía que me parecía que no era para nada exagerado lo que habían dicho, porque me parece que en el diálogo vos le das una frescura y una cosa ayornada, no sé, una cosa de una actualidad que te pone en situación directamente. O sea, entras de lleno al momento, o sea, en un horizonte que se te vuelve cercano y que se te vuelve posible. Y eso me parece que yo creo que la incomodidad pasa un poco por ahí, porque la encerrona es esa, o te identificás o te mentís. Me parece que pasa por ahí. Quiero hacerte unas preguntas. Bueno, en primer lugar, la literatura, hoy, siempre, pero hoy sobre todo hay mucho de poner el cuerpo, ¿no? De hacer, de estar ahí. Y vos organizás un ciclo que es el Rumiar. Bueno, ya hace 3 años que llevas adelante este ciclo. ¿Cómo lo armaste? ¿Qué tipo de experiencias te devuelve? ¿Cómo gravita en el contexto, en el mundillo de la literatura? Bueno, el Rumiar Buenos Aires lo organizo con Carolina Giolo, poeta y amiga que la conocí en el taller de Pablo Ramos. En el taller de Pablo trabajábamos narrativa, entonces nosotras que escribíamos poesía empezamos como a intercambiar textos entre nosotras y a partir de ahí surgió la idea de armar un ciclo para que leyeran poetas que nosotras veíamos que no estaban leyendo. Como que siempre las lecturas a las que íbamos o que veíamos que se hacían invitaban a los mismos poetas, más consagrados, con varios libros publicados. Entonces nosotros dijimos, no, invitemos gente que todavía no publicó, gente que tiene un primer libro. Bueno, empezamos a invitar poetas que empezaron a tener sus primeras lecturas, a contactarse con gente. Hoy, por ejemplo, me enteré el otro día de un caso de alguien que nunca había leído en público y leyó en el Rumiar y empezó a venir al ciclo y a conocer gente, todo, y hoy va a editar su libro. Qué bueno. Sí, entonces vino contento a contarnos en el último Rumiar que iba a editar su libro. Y no creo que lo haya editado gracias a Rumiar, lo editó gracias a él. Pero sí creo que, como él, hubo otros casos de distintos poetas que encontraron un lugar de pertenencia donde ellos podían venir a leer su material y no como un micrófono abierto, ¿viste? Decir, bueno, leen 4 consagrados y ponemos un micrófono abierto para que lea cualquiera y ni los nombramos y ni nos importa, ni mientras leen hablamos, no. Acá se presentaba igual, no sé, un autor con 3, 4 libros publicados o más y con premios y a alguien que leía por primera vez y venía con su mamá, su abuela y estaba nerviosa antes de leer, un montón de casos. Me parece que justamente lo interesante es poder unir fuerzas y es lo que pasó con la Red Federal de Poesía, que hoy están un montón de poetas inscriptos ahí y se realizó el Festival Poética en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, y vinieron un montón de ciclos y estuvimos todos juntos y me parece que si colectivizamos en sentido amplio la experiencia artística y poética, vamos a poder hacer más cosas y también abrir más el juego para otras personas. Lo que pasó en el CCK, por ejemplo, vino el padre de una chica conocida y que es, o toda su vida fue, porque ahora creo que está jubilado, mecánico. Y él, cuando salió del Rumiar, le dijo a su hija, yo tengo muchas cosas para decir, muchas cosas adentro. Y ella le dijo, bueno, escribí, papá. Y empezó a escribir. Yo entré a la Red Federal de Poesía cuando ya estaba armada. Entonces no te puedo decir exactamente cómo surgió, sí sé qué personas la pensaron y la proyectaron. Julia Magistrati de CONAVIP fue una de ellas, con quien la red, digamos, está compuesta por CONAVIP, la Comisión de Bibliotecas Populares, con Julia Magistrati, el Ministerio de Cultura de la Nación, con Inés Kreplak, y el Ministerio de Cultura de Educación, digamos que yo formo parte de eso como encargada de comunicación. Y bueno, fue un proyecto que tenía muchos años ya en la cabeza de por lo menos de Julia Magistrati, que yo sepa, y bueno, fue planteado al ministro de Educación, Sileoni, que él es poeta además,
y entendió que era el momento para poder darle lugar y presupuesto y atención a la poesía. Y bueno, se conformó la Red Federal con un primer festival que se desarrolló en Tecnópolis, en el Encuentro de la Palabra, en abril de 2005. Y después se continuó con la plataforma online, que cualquiera se puede registrar, es como una red social. Y bueno, con la comunicación. ¿En abril de 2005? Sí, de 2015. Ah, ok. Dije 2005. No, ojalá, mira. No. Las ganas de que cumplir 10 años. No. De 2015 y el segundo festival que fue ahora en el CCK. Y son espacios que están buenos que se abran y que cuando se abren tengamos la suficientemente la inteligencia, digamos, para aprovecharlos, sacarles jugos y abrirlo para más gente. Y qué importante es que el Estado esté atrás y resuelva ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Qué tranquilidad al artista le da. Sí. Yo estuve en el festival en el CCK y fue No, es que no hay manera sino de hacer eso. No hay manera. No hay ninguna marca que vaya a poner el presupuesto, aunque no haya sido un presupuesto extraordinario, digo, que vaya a hacerlo. No hay nadie que vaya a apostar en la poesía si no es hoy por hoy el Estado, o algún organismo. Sí, pero en el que esté involucrado el Estado, en definitiva. Sí, nadie. Yo no conozco a nadie que apueste sino a la poesía. Entonces la verdad es que sí es necesario que sea una política de Estado, pero no solo para hacer un festival donde vayan los ciclos como el Rumiar, sino algo mucho más amplio que tiene que ver con la colección Hellman en las escuelas, que tiene que ver con difundir a la poesía, al hip hop, a las letras de los artistas, al slam, a un montón de manifestaciones de la palabra y que no estén solo en las escuelas, en las plataformas online, sino también en los barrios. Yo fui a una charla que se hizo en un centro cultural popular en Barracas, para los distintos barrios que están ahí, y se acercan los chicos que son como los gestores culturales, que ellos van después a las villas y ven qué chicos tocan música y componen o hacen hip hop, entonces les acercan, mirá, hay este curso para hacer, mirá este libro, mirá esta biblioteca popular acá cerca, los acercan a los centros culturales donde después el Ministerio de Educación va y busca y se les da un apoyo, se les da movilidad para que puedan viajar a otra provincia a mostrarse, digo, un montón de cosas que pasan ahí. Entonces no es solo el evento en el CCK donde el Rumiar está y viene gente, sino que son las escuelas, es el día a día de los pibes en el barrio que en vez de estar haciendo otra cosa tengan un libro. Yo creo que la palabra en definitiva es presencia. Es eso, es un estado presente, presencia. Gaby, hay otra cosa sobre la que te quería preguntar también. ¿Cómo llegaste a esta muestra sobre sirenas invertidas? ¿Sabes que dice mucho? Está la pintura de Magritte, sí, de la sirena invertida. Sí. Vos sabés que en principio las sirenas eran mitad mujer y mitad pájaro. En las primeras, no en la época más clásica del mito, era así. Después devino en pez. Me acabas de tirar un re dato, Sí. mirá, no sabía. Y bueno, ¿cómo llegaste a...? ¿Cómo llegó a eso? Había una vez una chica en este departamento que había ido a presentar su libro, había ido yo a presentar mi libro de poesía a Montevideo invitada, y después de eso me escribió un chico que había ido a la lectura y que le había gustado el poema de la merluza. Me dijo que si de tanto esperar se había transformado ella, como en pescado, una cosa así, o en merluza, una cosa así, era como... Y esa primera noche, no me acuerdo qué pasaba el otro día, si era fin de semana o feriado o qué, pero yo me quedé, fue esas noches largas, ¿viste? Te quedás, y me puse a dibujar esa primera sirena que salió, que es Alfonsina, que creo que vos la tenés acá en un dibujo. Esa es Alfonsina, y a partir de ahí empiezan a salir una serie de sirenas. Entonces ahí me empiezo a meter
porque yo dije, esto es una sirena al revés, una sirena invertida. Entonces empecé a buscar en internet y no había, no era algo que no encontré muchas. Y sí encontré el cuadro de Magritte. Él lo toma como una alteración de la realidad, como si yo te dijera, esto es una sirena. Y vos me decís, no, las sirenas no son así, las sirenas son la parte de arriba mujer y la parte de abajo pescado. Y yo te digo, en realidad no son de ninguna forma las sirenas. Claro. Es una invención Es una colectiva. invención. De hecho, el cuadro de Magritte se llama La invención colectiva. Yo no vengo a discutir eso con estos dibujos, en realidad yo lo tomo por otro lado y que tiene que ver con la sexualidad. Porque La habilitación del placer. exactamente. Estas sirenas, a diferencia de las sirenas clásicas que nosotros conocíamos, que estaban como dadas hacia el placer, hacia los hombres, porque digamos, sin orificio ni nada, lo único que podían practicar era sexo oral y tampoco nunca se las veía gozar a ellas. Estas no solo pueden gozar, sino que pueden también engendrar, lo cual termina siendo un problema para los marineros y por eso deciden matarlas. Y bueno, y ahí se abren, ¿no? Unas sirenas, si querés, feministas o... No sé si son feministas, pero en realidad sí son unas sirenas que representan un poco una historicidad de la mujer a través de los años y el lugar de peligro, ¿no? Que siempre nos tocó. Y la verdad que se dio algo muy de esta época y raro para mí, aún hoy cuando lo cuento me parece raro, que a través de Facebook me contactó un gestor cultural que se llama Diego Berardo, que es el que coordina el Sábato, el Centro Cultural Sábato, que había visto los dibujos, porque yo subí algunos a Facebook un día, y a los 3-4 días me escribió diciéndome que le gustaban los dibujos y que por qué no lo iba a ver con los dibujos, que él estaba proyectando el año siguiente, digamos, de exposiciones en el Sábato, que lo vaya a ver con mi carpeta. Y yo dije, yo soy escritora, nada que ver, o sea, dibujo algunas cosas, pero no era que... Claro, no era lo él que me sí. trataba como una artista plástica. Entonces, bueno, fui con los dibujos en una carpetita a decirle, mirá, yo en realidad escribo, ¿no? Como, pero a mostrárselos y de todas formas. Y él me... Y yo pensé que él no me conocía mucho, pero él sí había hecho una investigación, digamos, de mí. No es que me había llamado porque sí. Y bueno, fue la muestra, armamos también unos catálogos re lindos. Que también, gente que se copó con la idea, hizo una imprenta que me los hizo gratis de onda. Y bueno, con quien después empecé a trabajar otras cosas. ¿Hoy es un tema que está terminado o tenés ganas de quizás Sí. escribir al respecto? O... No, bueno, escribí algo al respecto. Lo que pasa es que lo que yo escribí, porque a mí me pasó que a partir de la muestra vi muchos chicos que se engancharon con la historia de las sirenas, niñas que pasaban por ahí, que me lo comentaban, que fueron muchos chicos, hijos de amigos, todo. Entonces, esta historia que en principio es como una historia más para adultos, porque habla acerca de la sexualidad y muerte, esto y lo otro, terminó teniendo como un costado más infantil, en el sentido de que yo sentía que podía estar destinado a un público de más chicos, por las reacciones que generó. Y porque a cada chico que yo le mostré alguna vez una sirena me decían cosas muy interesantes acerca de... Los chicos siempre dicen cosas interesantes, pero no sé, había uno que me decía, ese es un pez sacándose la remera, como cosas muy... Y todos se enganchaban porque es una imagen que tal vez nunca vieron. Entonces empecé a escribir algo para chicos, no tan chicos, 9, 10 años, ponele, sí. A mí me sorprende la ocurrencia. Yo cuando vi lo de las sirenas invertidas me pareció genial. O sea, empezó extraordinario cuando decís esa sana envidia a la ocurrencia, decir, qué increíble. O sea, cómo tomaste algo y lo diste vuelta. O sea, me pareció muy, muy, muy interesante. Por eso quería charlarlo. Qué bueno, gracias. Bueno, para dos últimas preguntas para ir cerrando. Vi también que escribís o escribiste algunos micro relatos, Sí. donde aparece un componente de lo extraño, quizá con mayor intensidad, con mayor fuerza. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómoda en ese género?
En un momento me había enganchado mucho con los microrelatos, microcuentos. Y como no se conseguían muchos acá, sí hay una gran producción en Argentina, ¿eh? Pero la mayoría de las antologías y eso, cuando yo empecé a leer microficción, estaban afuera, en México, en España. Entonces empecé a traerme libros a conseguir y empecé a tener como un espacio en mi biblioteca, que hoy es una estante grande, de muchos libros de microficción. Y la microficción tiene algo que es muy atractivo, que como lector tenés que reponer mucho, ¿no? Y hay como distintos tipos de microficciones. Hay algunas que son más históricas, algunas que tienen más que ver con la escritura. Hay muchas de mitología, y a mí la mitología siempre me gustó mucho. Bueno, y también las sirenas aparecen. Entonces, empecé como a escribir algunas también, pero nunca lo tomé demasiado en serio, las ponía en el blog, nunca se me ocurrió escribir un libro de microficciones o de microhistorias, ni nunca escribí tantas. No porque lo considero un género menor, es un género que me encanta y disfruto mucho de leer, y me gusta mucho. No es un género que me sea tan afín, tal vez. No tengo una afinidad particular para escribir, sí para leer, pero no para escribir. Bueno, para terminar, una pregunta y un pedido. El pedido va a ser que leas algo de que tengas ganas. Y la pregunta, nosotros dimos en llamar este ciclo Bestiario. Un poco en homenaje y un poco porque consideramos también que es una especie de muestrario de pequeñas bestias que son los escritores. ¿Algo para decir al respecto? Sí, Ricardo Romero, el escritor, narrador, dijo en uno de los programas que guioné junto a Pablo Ramos, que justamente se llama Animal que cuenta, él dijo en un momento, definiéndose a sí mismo, que era un bicho que contaba. O sea, que él, si le preguntaban qué era o qué hacía, él podía decir que era un bicho que contaba. O sea, que era algo, ¿no? Y si lo pensamos, digamos, somos el único animal, ¿no?, que cuenta, que puede narrar con palabras algo que sucedió. Entonces, a partir de ahí un poco salió también el nombre de la serie, Animal que cuenta. Y esto que vos decís de bestiario, de bichos, sí, bueno, me parece que como hay bichos que, no sé, personas que son afines al deporte y corren y hacen ejercicio y les gusta el aire libre y un montón de cosas, ¿no? Como que hay bichos de esa especie, hay otros bichos que somos nosotros, que escribimos, que disfrutamos leyendo, hablando como hablamos antes de empezar la entrevista, de cuentos y después hace un montón de tiempo. Y bueno, hay distintos bichos en la ciudad, ¿no? Estos somos nosotros. Y creo que yo básicamente escribo para entender un poco más acerca de por lo menos de mí misma, pero en la lectura de otros tal vez de la esencia humana, ¿no?, del mundo, pero sobre todo de la esencia humana y también para ser mejor persona, escribiendo y leyendo por momentos seguramente que soy mucho más agradable. Bueno, si querés... Decime vos qué querés que lea. ¿Querés que yo elija? Sí. Yo elijo alguno después si querés. Claro. A mí me gusta este. Y elegís una voz después. Bueno. Por la ventana. Mi gata mira por la ventana, con los ojos rígidos, la cola quieta, pareciera no respirar. Y entonces pienso, ojalá no haya sufrido, no haya vivido cosas feas, ojalá no esté recordando un baldío, ratas, una lengua contra sus dientes. Tengo otro de gatas. Niños en la casa. Mi gata es feliz cuando hay niños en la casa. Los examina, se deja apretar, da vueltas, la alzan. Sus voces, dentro de la casa, agudas, producen un efecto de hipnosis en ella, como si les tuviera un miedo que no es miedo. Guarda dientes y uñas. Se vuelve maleable, embajadora de lo que perdimos. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo y por Muchas gracias. Gracias a vos.
Te ocupó mucho la gata, se te fue al humo, ¿no?